Bienvenidos, queridos hermanos, a una emisión más de Espíritu Canal en este martes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor por una vida más que nos entregas, una oportunidad más, un día más. Permítenos valorar y vivir en la fe. Que no nos separemos de ti, Señor, no lo permitas. Solo hoy permítenos nuevamente permanecer en tu nombre. Gracias por las cosas que sin duda serán retos, serán momentos difíciles, pero también hermosos en tu presencia. Nos cargamos de energía, nos cargamos de poder, porque tú estás con nosotros y el Espíritu Santo también. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ya estamos en Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 10, versos 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. Él le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy está ejemplificado la vida activa y la vida contemplativa. ¿Qué será más importante, sentarnos a escuchar a Jesús o trabajar por Jesús? Yo creo que ambas. Jesús no está diciendo que no es importante limpiar, sacudir y barrer. Es importante, pero no debemos diluirnos en activismos, porque si todo es hacer cosas, pues entonces nos olvidamos de quién nos ha llamado. Podemos ir corriendo y después perder la brújula y no saber por qué ni para dónde correr. Aquí la situación es permanecer siempre en el Señor, tener ambas cosas. Hacer cosas por el Señor, pero sustentadas, fundamentadas en su escucha. No hacer simplemente cosas y olvidarnos de su presencia, porque esto puede ocultar esa vida espiritual sincera. ¿De qué nos serviría hacer tanto si no tenemos a Cristo? Por eso aquel documento de Aparecida nos decía muchas veces discípulos misioneros, porque aunque hemos sido enviados a la misión, tenemos que volver a ser discípulos, sentarnos en las aulas, dejar que el Señor nos hable, fortalecer nuestro corazón y llenarnos de Él, porque es el que nos dará lo necesario para decirle sí a continuar en la lucha y tener más idea, más espíritu, más ganas para poder seguir evangelizando. De eso se trata. No te rindas, sigue adelante. La pregunta: ¿qué le dirías a alguien que se va a ordenar sacerdote? ¿Qué palabras, qué peticiones, qué encomiendas? Simplemente ánimo, échale ganas. ¿Qué le dirías tú? ¿Por qué nos dices aquí en los comentarios? Esperamos tu respuesta. Esto fue el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, catequistas desafiantes. Necesitamos catequistas y evangelizadores desafiantes que utilicen algunos métodos y algunos lenguajes más atrevidos para estos tiempos y para los jóvenes seculares actuales que han tenido pues un alejamiento o les falta ese encuentro con el Señor. Proponemos 3 puntos importantes para que todo sea algo más empático, tenga más situación vinculada, por supuesto, en una evangelización cierta y por supuesto esa capacidad adecuada de ambientación y capacidad de asombro con los jóvenes y los niños. El primer punto a tratar sería provocar e inquietarse. En primer lugar, el catequista o cualquier cristiano tiene que provocar interrogantes e inquietudes vitales propias del anhelo religioso, en el catecúmeno o en el alejado. La respuesta deseable por parte del destinatario de este mensaje sería inquietarse ante una provocación que despierta una dimensión latente en el catecúmeno. Sin este paso difícilmente pueden darse los siguientes, menos aún si el planteamiento sigue siendo el de enseñar a aprender, pues como expresa la parábola del sembrador, la semilla caería en piedra y no entraría en la entraña vital del evangelizado y resbalaría. Provocarnos a través de preguntas, de cuestionamiento, las preguntas que los jóvenes hoy se hacen, muchas de ellas interesantes sobre la existencia de Dios, su amor, su misericordia, su presencia entre nosotros, su injerencia, si está listo para castigarnos por nuestros pecados o solo nos prohíbe tener cosas. Yo creo que los ejemplos, ¿verdad?, las preguntas nos ayudarán a buscar esa respuesta, porque el hombre busca respuestas. Segundo punto, promover y acoger. En este proceso catequético se pretende de manera paulatina promover una experiencia de Dios en la vida de la persona. En este caso, el catequista en particular y la comunidad cristiana en general
tienen que ayudar a empujar y alentar este movimiento paulatino que está realizando el catecúmeno y que deben hacer suyo. Por ello, no se trata tanto de enseñar como de promover, ni de aprender como de acoger. En este término, ¿verdad?, del acogimiento es obviamente la experiencia que sí se tiene de Dios, ¿verdad?, inicial en nuestras vidas, la presencia del amor de Dios en nuestras vidas a través de la familia, de la gente que está con nosotros, y en ese encuentro con el Señor vamos empujando, vamos encontrando esa ayuda a través de las cosas que nos acontecen. Hay muchas actividades y ejemplos. Y en el punto 3, asombrar y asombrarse. Este debería ser el punto al que se debe llegar, pero no tanto como fase final del proceso, sino momentos en que el testigo es capaz de asombrar con su testimonio y el acompañado en el itinerario catequético es capaz de asombrarse. Y es que sin asombro ante el misterio de Dios, expliquemos, no hay verdadera experiencia religiosa, por tanto, iniciación cristiana. Por todo ello, el cristiano debería identificarse, ante todo, por ser un asombrado y como tal, alguien capaz de asombrar a quienes lo rodea. Esto en el tema de hoy, y obviamente la pregunta que no se ha contestado todavía, seguimos esperando la respuesta. ¿Qué necesita un sacerdote en su formación? ¿Qué temas consideras que serían adecuados? La administración, no sé, un poquito de contabilidad, más espiritualidad. ¿Tú qué consideras o qué te gustaría? La siguiente pregunta es, ¿qué le dirías tú a alguien que está a punto de ordenarse? ¿Qué le dirías tú a un hermano que ya terminó su formación filosófica, teológica, incluso diaconado, ya es un diácono, está a punto de ingresar ya como nuevo sacerdote? ¿Qué le pedirías? ¿Qué le dirías? Aquí los comentarios. En Santos y Conversos hoy celebramos a Santa Pelagia de Antioquía. En el martirologio romano, en Antioquía de Siria, Santa Pelagia, virgen a la que San Juan Crisóstomo dedicaba grandes alabanzas. La antigüedad cristiana se alimentó con el encanto de esta historia que de algún modo lleva al corazón cristiano la añoranza de la inocencia perdida y animan a la vuelta. Es un consuelo encontrar en la tierra los restos de quienes, habiendo sido presas del desarreglo, de la mala vida que por algún tiempo juzgaron como buena, del desorden y la lejanía de Dios, resulta que han sido gente que se salva. Sí, son una gran luz en la oscuridad que alienta la esperanza de los que somos más de los pecadores. Estas actitudes están personificadas en Santa Pelagia. Pelagia era una muy celebrada y conocida comediante en Antioquía. Corría entonces en el siglo V. Siendo muy joven había estado con los catecúmenos, olvidándolo después. Se le presenta como una de las más insignes pecadoras del mundo, allá por la segunda mitad del siglo V. En Antioquía, este era el escenario de sus danzas sensuales y altaneras. Se le llamaba Margarita, que es la traducción de Gema, quizá porque en ocasiones lo único que cubría las carnes de la extra hermosa eran collares de perlas. Tuvo en el marco de la providencia la suerte de toparse en el año 453 con Nono, anacoreta de Tabenas, sacado de allí para hacerlo obispo de Edesa y trasladado a Heliópolis de Siria, que por el momento participaba en el concilio provincial convocado por Máximo. Se cuenta que un domingo Pelagia, por curiosidad, volvió a entrar a un templo, y al oír al obispo predicar sobre el infinito tesoro de la misericordia de Dios, su corazón se conmovió. Quiso rezar, pero no pudo porque ya no recordaba cómo hacerlo. Abandonó el templo con el deseo de dejar esa vida desordenada que llevaba. Se decidió a escribir al obispo, le decía en su carta, al santo discípulo del Señor, Jesús, he oído decir que tu Dios bajó el cielo a la tierra para la salvación de los hombres. Él no desdeñó hablar con la mujer pecadora. Si eres un discípulo, escúchame, no me niegues el bien y el consuelo de oír tu palabra para poder hallar gracia por tu medio con Jesucristo nuestro Salvador. El obispo creyó en la sinceridad de Pelagia y así fue bautizada y confirmada recibiendo la Eucaristía desde ese momento. Cambió su vida, repartió entre los pobres sus joyas y bienes, liberó a los esclavos y vistiendo una humilde túnica dejó Antioquía. Cerca de Jerusalén hay una gruta donde se decidió a morar, haciendo una vida austera, penitencia y oración. Por prudencia ocultó su condición de mujer y quien le preguntaba el nombre respondía que era Pelagio. En ese tiempo se desarrollaba el concilio de Antioquía y un diácono del obispo, queriendo ir a Jerusalén, le pidió permiso al obispo para ir allí, diciendo que quería conseguir noticias sobre un ermitaño llamado Pelagio. Llegó a encontrar a Pelagio en una cueva, quien lo recibió y volvió luego a encerrarse a rezar. Se cuenta que cuando volvió al diácono, Pelagio ya no respondió. Cuando entraron en la cueva encontraron muerto al ermitaño. Al disponerse a ungirlo con mirra, como entonces se usaba, hallaron que era una mujer. Vinieron entonces de los monasterios
mujeres que estaban en Jericó y en el Jordán marchando con cirios y luminarias y cantando himnos dieron sepultura al cuerpo de Pelagia. Era un 8 de octubre del año 468. Las singulares características de esta santa nos proporcionan la oportunidad de recordar que el riguroso apartamiento de los ermitaños no es una rareza, sino el fruto de un decidido y exclusivo anhelo de buscar a Cristo nuestro Señor. Figuras como las de Pelagia recordaban proféticamente a la iglesia de su tiempo el verdadero orden de los valores, oscurecido frecuentemente por los crecientes compromisos temporales. En Santos y Conversos, Santa Pelagia de Antioquía. Una buena conversa. La rola corre a cargo de Celinés. No te rindas. Esta versión con Celinés. No te rindas. Adelante. En Jesús encontrarás al fin la luz en medio de la oscuridad. Su amor te En el chiste, están condecorando a un soldado, pero por la espalda. Preguntan, ¿por qué lo están condecorando en la espalda? Le están colocando su medalla en la parte de atrás de la camisa. Y responde el coronel, porque fue el que dirigió la retirada. En curiosidades de la Iglesia Católica, los viajeros que regresaban de Jerusalén a Emaús nos ofrecen la posibilidad de comprender los efectos benéficos que produjo la victoria de Jesús resucitado en la vida cotidiana de los discípulos. Ellos, como todos los hijos de Israel, habían aprendido a leer a Moisés y a los profetas en perspectiva del pasado. En dichos libros estaba resguardada la memoria de los eventos fundamentales que Dios había obrado en el pasado a favor de su pueblo. En adelante la mirada tendría que dirigirse al futuro. La Pascua definitiva no era la que se había cumplido en Egipto. Dios había realizado un paso más decisivo aún, el de la victoria del primogénito que había vencido a la muerte. La Pascua definitiva aconteció en Jerusalén. Los 3 días de Jesús, que permaneció en el sepulcro, solamente quedarían como recuerdo de un pasado desconsolador. La reacción del pan y la lectura de las Escrituras limpiaron la mirada de los discípulos. En curiosidades. Ya es la buena onda, agradecemos a todos los que están en oración por estos ejercicios espirituales que se están viviendo en este momento o durante esta semana en estos videos grabados, pero allá en Puebla. Pedimos al Señor para todos los hermanos que estaremos en estos retiros, para que regresemos con esa fuerza espiritual, para seguir en nuestras comunidades parroquiales. Dios bendiga y gracias a todos por esta fiesta de San Francisco que ha culminado, por todas sus aportaciones en la fe y en el trabajo. Pues viene la preparación de la gran fiesta de Santa Lucía. Nos queda poco tiempo, estamos listos para comenzar. Aceptamos sugerencias. ¿Qué se puede hacer para esta fiesta? Y no se olviden la pregunta, ¿alguien ya se va a ordenar? Hay un diácono, como se llame. ¿Qué le dirías? ¿Qué le pedirías? ¿Cuáles serían tus palabras para alguien que va a ser próximo sacerdote? El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno. Gracias por estar conmigo en esto maravilloso que se llama Espíritu Canal. Nos vemos.